solamente se hace desde los gobiernos, no solamente se hace desde las instituciones estatales, sino que se hace fundamentalmente cuando está acompañada y trabajada de manera coordinada con la sociedad civil. Hoy nos toca un tema que es clave, que es el medio ambiente. Yo sé que muchos de los que están acá participan de Eco House, una organización sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil que justamente impulsa la concientización y la capacitación en temas ambientales de toda la ciudadanía. Así que para la Red Punto es un honor, un orgullo poder contar con todos ustedes, escucharlo a Matías, y obviamente vamos a estar atentos a la participación de todos ustedes. En nombre de la Red Punto, le doy la bienvenida y le paso la palabra a la moderadora del evento y a quien tuvo la iniciativa de conectar a la Red Punto con esta propuesta del día de hoy, que es la licenciada, profesora y amiga de la vida, Marcela Frick. Está silenciado el micrófono, Marce. ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, les doy la bienvenida, les decía, aunque ya lo ha hecho nuestro anfitrión Matías Lobos. Quiero agradecerles la participación a todos en esta charla, Vecinos con Compromiso Medioambiental, la regla de las 3R. Esta charla está organizada por la plataforma de Punto Red para políticas públicas de cercanía. Como ya dije, agradezco, Matías, que nos hayas permitido esta locura de hacer esta charla el día de hoy, que nos hayas brindado este espacio para abordar una problemática estructural a través de una propuesta concreta y creativa de compromiso medioambiental. Les voy a contar cómo vamos a desarrollar esta charla. Nuestro invitado, el licenciado Matías Bockenhans, expondrá la temática antes mencionada, y durante su exposición les vamos a solicitar que mantengan silenciados sus micrófonos y escriban las preguntas que ustedes consideren necesarias en el chat. También ya tenemos algunas preguntas que ustedes nos dejaron durante la etapa previa de inscripción. Estas preguntas las vamos a ir canalizando una vez finalizada la exposición. Y bueno, esperamos entonces que podamos llegar a tiempo con esta propuesta y que Matías Bockenhans pueda dar cabida a todas sus inquietudes. Antes de darle la bienvenida también a Matías Bockenhans, quiero mencionar a mis dos colaboradores, dos exalumnos, que eran chiquitos cuando empezaron conmigo, tenían 15 años, y mírenlos hoy. Ellos son Laura Bockenhans y Luciano Zoraire, quienes se van a encargar de acompañarme en esta oportunidad, administrando el Zoom, leyendo las preguntas e interactuar con ustedes durante esta charla. Y bueno, sin más que decir, les presento a nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado en Ciencias Ambientales Matías Bockenhans, agente de cambio en Eco House. Licenciado Bockenhans, cuando usted quiera. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, vamos a probar. Primero voy a compartir mi pantalla, que quiero que me digan por favor si se ve bien. Antes de empezar había puesto unas preguntas que eran para comenzar a pensar un poco. Antes de empezar la charla, quiero agradecerle a Matías y a Marcela por este espacio, por permitirme hablar de esto que me apasiona tanto. Y que realmente espero que todos, vamos a ver, ahí está, que todos se lleven algo de esta charla. Bien, para comenzar, quería hablar un poco de Eco House, que yo soy, como dijo Marcela, agente de cambio hace ya casi un año. Empecé como voluntario en un programa de voluntariado que dura 3 meses. Esos son 12 horas semanales. Gran mayoría de los chicos gente en general, que participa de ese voluntariado, se termina quedando, mucha cantidad,
Yo soy uno de ellos, así que me siguen bancando ahí, y participo de escuelas conscientes, que cuando antes de la pandemia íbamos a escuelas, o centros educativos, mejor dicho, tanto de adultos como de jóvenes, chicos, primaria, jardín, secundaria, a dar talleres de toda índole. Pero además EcoHouse también se trata, es una asociación civil, o ONG también se la conoce, sin fines de lucro, y lo que hace es tratar de buscar una conciencia colectiva de desarrollo sostenible a través de educación socioambiental, a través de talleres, a través de eventos. Yo he participado en muchos eventos, ferias, por ejemplo la Bioferia o el Festival Musical Guateque. Y tienen otras campañas como Ojo con la Colilla, que si alguno circula por Capital, puede ver en algunos sectores un tacho alargado blanco con forma de colilla de cigarrillo, que es para concientizar a la gente que tire la colilla ahí. Bueno, hacen realmente un montón de cosas, y los invito a que investiguen la página, porque es realmente espectacular el trabajo que hacen, y yo me siento realmente orgulloso, por eso quise y hablé con EcoHouse para contar un poco sobre su trabajo. Bien, yendo al tema. La educación es importante en todos sus aspectos. Toda la educación es importante. La educación socioambiental, que es a lo que yo me dedico, es realmente muy importante, porque es transversal a todas las actividades humanas. Absolutamente todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de la naturaleza y hablamos de nuestro hogar, que es la tierra. Entonces, como pueden ver acá, vemos una persona rodeado de cosas y sin contacto con la naturaleza. Eso nos ha llevado, a través de los cientos de años, más que nada a partir de la Revolución Industrial, que fue en 1750, a un consumo tan exacerbado, tan enorme de recursos naturales, que ha puesto al planeta en crisis. El problema de esto es que cuando un ser humano nace en una ciudad, nace totalmente desconectado de la naturaleza. Entonces, si no se presenta la educación, ya sea de parte de los familiares o de parte del colegio, es muy difícil que una persona tome conciencia del impacto que está generando desde que se levanta a la mañana hasta que se acuesta. Eso no es, a ver, es ignorancia como bien entendida, en el sentido de que si nadie te lo explica y nadie te lo muestra, no se puede saber. Entonces ahí es donde entra la educación en general y la educación socioambiental puntualmente. Es para tomar conciencia del impacto que tenemos cuando abrimos una canilla de agua, o prendemos la luz, o tiramos un plástico donde no hay que tirarlo. De eso, todo esto vamos a hablarlo ahora. Justamente esta comparación me surgió de una charla que tuve con una conocida hace mucho tiempo, que justamente tenía razón, y por eso yo le decía que era tan importante la educación socioambiental. Las personas que viven en contacto con la naturaleza, por ejemplo los aborígenes en este caso, viven en contacto con los efectos que producen en la naturaleza, y gracias a la naturaleza, y se dan cuenta que gracias a la naturaleza pueden vivir y sobrevivir. Nosotros también, porque respiramos, comemos, corremos, gracias a lo que nos brinda la naturaleza. El problema es que uno rodeado de 4 paredes no se da cuenta de eso. Entonces acá está. El ser humano está consumiendo, como dije antes, debido a partir más que nada de la revolución industrial, de una forma muy, pero muy acelerada los recursos naturales, y es tan acelerada que según cálculos se está utilizando un planeta, más de un planeta y medio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula, para mencionarlo muy rápido, es la huella ecológica. La huella ecológica lo que hace es medir el espacio en hectáreas que necesita una persona para sus necesidades, tanto consumo como disposición de sus desechos. Estamos hablando de desechos, hablamos de todo tipo de desechos. Entonces, se calcula, hay países que tienen un impacto mucho mayor y hay países que tienen impacto mucho menor. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un impacto mucho mayor que, por ejemplo, países de África. ¿Sí? No quiero adentrarme, espero tener otra posibilidad de hacer otras charlas y ahí me adentraré más en este tema. Pero si llega a haber alguna duda con esto, me pueden escribir la pregunta, o la puedo contestar ahora o al final de la charla, no hay ningún tipo de problema.
Con respecto a Argentina, o con respecto a... Estas cifras son del último informe nacional de ambiente, y dice que cada persona, en AMBA estamos incluyendo Cava, que sería capital, y el cordón que rodea, que son alrededor de 40 municipios. Esto es un dato del SEAMSE, que dice que cada persona produce 1,3 kilos de basura diarios. Es decir, es un promedio de esta zona. Se calcula que Cava se produce, cada las personas que viven en capital producen 1,6 kilos diarios. Esto es importante y después lo voy a ir desglosando. Este es el complejo Norte 3 del SEAMSE, que está acá en Buenos Aires, en el Buen Aire, acá cerca de mi casa. Yo vivo en San Martín, atrás en José León Suárez, y realmente está colapsado. Tiene una hectárea de 500, tiene un espacio de 500 hectáreas, y se calcula que para más o menos dentro de 5 años no va a haber más lugar para enterrar basura. Lo que se hace acá, a diferencia de un relleno, por ejemplo, de un basural a cielo abierto, es que acá tienen los pozos que se hacen, tienen capas que controlan y que se va recolectando los lixiviados. Los lixiviados son el líquido que va sudando y va emitiendo los residuos, porque eso, piensen que los residuos que ahí se entierran tienen también mezcla de compuestos orgánicos, y eso se va descomponiendo y se va degradando en líquido y parte en gas. Ahí en el SEAMSE se hacen varias actividades. Parte se entierra. Parte del metano que se genera debido a la descomposición anaeróbica es sin oxígeno de los recompuestos, se genera metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, para hacer una idea, si el dióxido de carbono absorbe X cantidad, no importa, de calor, el metano absorbe 23 veces más calor que el dióxido de carbono. ¿Por qué se habla del dióxido de carbono más que el metano y otros gases? Porque el dióxido de carbono es el más común. Pero el metano y otros gases son muchísimo más potentes en lo que es absorción de calor. Bien, entonces el metano lo que se hace es biogás. Biogás para brindarle a un sector, ahí hay casas que están cerca, se lleva y se genera gas para ese sector, para esas casas. Creo que son 15.500 casas, una cosa así leí. Después se hacen ecoladrillos. Los ecoladrillos se hace una mezcla de arena con cal, con cemento y con materia orgánica, y se utiliza para la construcción, y también se genera un poco de separación en el lugar, es decir, de reciclaje. Más o menos de las 19.000 toneladas que se está produciendo de basura en este sector, Cava y AMBA, ¿sí? De las 19.000 toneladas por día que se están produciendo en este momento, se están reciclando alrededor de 1.000 toneladas diarias. No es mucho, realmente no es mucho, pero es un comienzo. Bien, acá pueden ver el desglose que yo había dicho. Pueden ver, no reciclables es 17%, más adelante les voy a explicar qué es lo no reciclable. Después los metales, los vidrios, textiles, plásticos y papel y cartón. Todo eso es material reciclable. Y el material orgánico. El material orgánico son los alimenticios y restos del jardín. ¿Sí? Alimenticios estamos diciendo lo que tiramos en la basura. Si no tenemos compost, que también voy a mencionarlo más tarde, si no tenemos compost, todo eso va al SEAMSE y eso va a ser enterrado. Y los restos del jardín, si uno tiene jardín y poda y corta ramas y lo pone en la calle, eso también termina en el SEAMSE. Bien, vamos a la regla de las 3R, que es lo importante en esta charla, que es para decirlo de una manera, los ambientalistas decimos que es la regla que hay que cumplir para tratar de solucionar lo que dije antes. Todo este impacto que estamos produciendo en el planeta tiene una solución. O sea, nosotros somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Eso es lo bueno. Hay que concientizarse, justamente por eso esta charla, hay que concientizarse y hacer algo al respecto. Cuando uno tiene esta información, hacer algo al respecto para cambiar lo que estamos viviendo. Bien, entonces, la regla de las 3R, como ven acá, se llama así porque son 3 palabras
que tienen R al principio. Una es reduce, la otra es reutiliza y la otra es recicla. Van a escuchar regla de las 4R, regla de las 6R, perdón. Hay varias. Mucho se habla de las 3R porque sintetizan las otras. Entonces, una, por ejemplo, puede ser reparar, pero también reparar se puede incluir en reutiliza. Vamos a la primera. Reduce. ¿Por qué es la primera? Reduce se aplica en el momento de tomar la decisión de comprar o de consumir. Cuando uno va al supermercado, ahí es donde uno tiene que aplicar esta R. Es, bueno, voy a un paquete de, por ejemplo, voy a comprar un paquete de magdalenas, que viene un paquete grande con todos paquetitos adentro. Realmente digo, ¿realmente necesito comprar esto? ¿Realmente está bien comprar esto? ¿O puedo preferir comprar otro producto o comprar un magdalenas en la panadería que no va a venir con todo este envoltorio que no tiene sentido? O por ejemplo, cuando uno va a hacer las compras, puede llevar su bolsa. Entonces, por ejemplo, la botella de plástico PET que uno compra en el kiosco, en el supermercado, ya sea grande o sea chiquita, ¿es necesaria? Ahí es donde uno entra, ahí es donde entra el tema de reducir. ¿Es necesaria? ¿O puedo utilizar una botella reutilizable, que puede ser de metal, puede ser de vidrio, puede ser de plástico? Las de plástico tienen que ser BPA free. ¿Por qué? El plástico PET libera, que habría que evitarla a toda costa, el plástico PET libera sustancias tóxicas. Ya nueva, completamente nueva, recién comprada al supermercado, ese plástico está liberando sustancias tóxicas al líquido que contenga dentro, sea un jugo, sea una gaseosa. ¿Sí? Entonces, por eso es preferible, y yo siempre a mis círculos cercanos trato de que les quemo en la cabeza, para decirlo de una manera, de que traten de no consumir botellas PET, porque además se consume y se deben tirar, no se deben rellenar. No se deben rellenar las PET porque cada vez se va descomponiendo ese plástico y va liberando esa sustancia cada vez más al líquido en cuestión. Entonces, por favor, si las compraron, la tienen que tirar. Ahora lo voy a explicar. Y si no, preferiblemente no comprarlo y tratar de utilizar una botella, como dije yo, de metal, de vidrio, que la de vidrio es inerte, entonces se puede utilizar durante cientos de años también, o durante toda la vida que uno tenga por delante, porque no se degrada. Después las bolsas, las famosas bolsas de plástico que te dan en los supermercados, que te dan en los kioscos, que te dan, uno va a la verdulería y mete 2 manzanas en una bolsa, después agarra otra bolsa, mete 2 bananas, después agarra otra bolsa, mete 3 cebollas. Tratemos de evitar eso y tratemos de llevar nuestra bolsa de tela. ¿Sí? De tela, de arpillera, nuestro changuito. Tratemos de evitar las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque la bolsa de plástico la vamos a utilizar durante los 5, 10, 15 minutos que lleguemos a nuestra casa, o menos, pero después va a estar entre 500 y 1000 años en el planeta. ¿Por qué esa diferencia de años? Porque el plástico es distinto. Hay bolsas muy finitas y hay bolsas que son mucho más gruesas. Y también, bueno, pues la botella, esta botella PET que yo dije, dura muchísimos, muchísimos cientos de años. Se dice que si Colón hubiese traído una botella de plástico a América, esa botella que utilizó Colón, que hubiese utilizado Colón, obviamente no existía, seguiría en nuestro planeta. Para que se den una idea de lo que dura el plástico en nuestro planeta. Bien, sigamos. Bueno, estos recipientes, cambiarlos por tuppers. Yo, por ejemplo, voy a la dietética y llevo mi tupper. Tupper chiquito, tupper grande. Entonces, quiero comprar azúcar, le digo, por favor, ponedme el azúcar en este tupper. O compro harina, le pido, por favor, que me ponga, por favor, la harina en el tupper. O llevo recipientes chiquitos para comprar semillas, condimentos o lo que sea. Si uno piensa 2 segundos, se da cuenta que la bolsa no tiene sentido alguno. Y uno puede resolverlo rápidamente con un tupper, por ejemplo. O también está muy también cada vez más en llevar tuppers a las comidas por peso. Uno lleva el tupper, en lugar de que le den la bandejita de plástico, uno lleva su tupper. La gente que atiende ahí pesa el tupper antes,
tara la balanza, quiere decir que la lleva a cero, teniendo en cuenta el peso del tupper, y después cuando uno lleva la comida, pesa solamente la comida en cuestión. Si no, lo que hacen muchos también, porque hay mucha clientela, es llevan el tupper, lo pesan, le dicen, bueno, son 200 gramos, después te lo descuento. Perfecto, bueno, listo. Entonces no se genera esa basura. Vamos a la siguiente, los cubiertos de plástico. Se pueden evitar con cubiertos normales. Es muy sencillo. Uno va a una reunión, puede tener un cumpleaños, uno puede tener cubiertos en su mochila, en su bolso. Sí, a mí me ha pasado, te ven medio raro, me ha pasado ir a la carnicería, la primera vez dar un tupper y mirarme como diciendo, no entiendo qué estás haciendo, esto es rarísimo, y ya llego al lugar y ya soy el loco del tupper. Hay alguien que se llama así en Instagram, pero ahora yo me titulo el loco del tupper. Bien, vamos al siguiente, los vasos térmicos o los vasos de plástico. No son necesarios, menos por ejemplo en la oficina. Que es tremendo. Uno va, toma en la oficina un vaso, toma, lo tira. Entonces tal vez por día una persona está produciendo 5 o 10 vasitos de estos, porque sin darse cuenta lo toma una vez y lo tira. Lo mismo que para mezclar los palitos de plástico para limpiar, para revolver. No tiene sentido. Usemos tazas. Es decir, bueno, pero todo esto es medio pesado, sí. Es pesado tal vez una vez. 2 veces es pesado, darse cuenta, interiorizar esta rutina. Pero en cuanto se interiorizó, después se vuelve rutina, se sacó la rutina anterior, que es utilizar los elementos de la izquierda, y pasamos a tener una rutina de utilización de estos elementos que están a la derecha. Y lo siguiente son las toallitas femeninas. ¿Por qué puse esto? Porque está muy de moda, hay una publicidad actualmente dando vueltas. Está muy de moda el tema de la copita menstrual y de la toalla reutilizable. Obviamente no me voy a meter en explicaciones, no soy mujer, no lo he probado, tengo familiares que lo utilizan, entonces me han contado, he preguntado, para interiorizarme cada vez más, me han dicho que realmente es muy útil, se ahorra mucho dinero también. Y también hay que pensar que se utiliza mucho menos, la copita puede durar 10 años. ¿Sí? Entonces se reduce mucho, justamente, la generación de basura, o de residuos, mejor dicho. Si pueden ver, del lado izquierdo, lo que se consume en realidad son plásticos de un solo uso, o de una vida útil muy, muy corta. Eso es lo que está dañando el planeta. No está dañando el planeta una silla de plástico, que puede durar décadas tal vez, si es de buena calidad. Lo que está dañando el planeta son estos plásticos de un solo uso. El take away, este plástico que se utiliza, uno va a la cafetería, le dan este vaso térmico de varias capas que son muy difíciles de reciclar, justamente porque tiene varias capas, uno toma y lo tira. ¿Sí? Hay muchas cafeterías que ahora aplican el llevar su vaso térmico y ahí le cargan, y en muchas cadenas o bares o cafés te hacen un descuento por haber llevado tu taza, tu vaso térmico. Acá pueden ver sí. Vamos a ir resolviendo algunas preguntas que nos hacen. Sí. A medida que él vaya hablando, vamos resolviendo algunas. Otras preguntas que están haciendo se van a ir resolviendo y respondiendo a medida que avance la presentación. Y otras también las vamos a ir anotando para el final. Pero para no irnos tanto con el tema, acá nos pregunta Gabriela, ¿con qué número se identifica el PET en los envases de plástico? Es con el 1. Muy bien. El 1, cuando uno da vuelta, a ver, yo tengo una acá que había traído para mostrar, pero pues la botella de amor. Pero abajo, en las botellas estas, abajo tiene las 3 flechitas que forman un triángulo, y abajo aparece un número. Ese número es el que identifica el plástico, es el 1, en el PET es el 1. Después hay otros números, hasta el 7. Bien. Sí. Después, Brenda pregunta si las botellas de Tupperware, que son muy conocidas, también son tan malas ese tipo de plástico, porque son reutilizables, la gente
las usan muchísimo, entonces pregunta que ella también la usa, entonces bueno, le preocupa un poco si esas también son malas. A ver, supuestamente no. Las oficiales de Tupperware supuestamente no, porque tienen un tratamiento, y a veces no son PET, hay que fijarse abajo, porque yo no utilizo. Habría que fijarse abajo si dice que es PET. Si lo es, tiene que tener un tratamiento, generalmente aparece cuando uno la compra en el envoltorio, en la caja o como venga, no sé si viene envuelta o algo, tiene que decir BPA free. Yo prefiero usar vidrio, porque como dije, metal, el aluminio también se dice que el aluminio puede emitir sustancias tóxicas al líquido o a la comida que contenga el recipiente de aluminio. Por eso se dice también de las cacerolas que hay que tratar de evitar cacerolas de aluminio. El vidrio es inerte. Entonces el vidrio no emite ningún tipo de sustancia química al líquido. Entonces es preferible usar siempre vidrio. Hay que tratarlas con cuidado porque se rompen. Yo utilizo una que tiene cubierta con un plástico, entonces eso la protege de las caídas. Pero bueno, y repito, el plástico es un derivado del petróleo. Entonces, yo prefiero siempre no utilizar plástico en lo posible. Sí. Buenísimo. Bueno, si querés avanzar y ahora mientras sigan llegando preguntas, te volvemos a interrumpir. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo al tema, gracias por las preguntas, están buenas. La verdad que está buenísimo, sigan preguntando, que está bueno, suman a la charla. Entonces, estos son la foto de la izquierda, la foto de la derecha es de Brasil, de una costa de Brasil. La foto de la izquierda es de una de la isla de Basura. La isla de Basura hay 5 en el planeta. La más grande es del Pacífico. Una que está en el Pacífico, entre China y Estados Unidos, y se forman debido a las corrientes marinas. Cuando algo de plástico llega al agua, las corrientes marinas se encargan de llevarlo a un punto, debido a que son circulares y va llevando y se va moviendo. Entonces, gran cantidad, el mayor porcentaje, creo que es un 70% de los plásticos en el mar, caen al fondo del mar. El resto queda flotando. ¿Qué pasa con ese plástico? Ese plástico impide que el sol atraviese el agua y hace que las plantas que están abajo, que tienen que hacer fotosíntesis, empiecen a morir. Pero no solo eso, sino que el plástico que llega, tanto directa o indirectamente, porque más o menos, yo había notado acá, más o menos el 80% del plástico en el mar llega de la tierra, o sea, de los continentes, y el 20% restante llega de los barcos, de actividades de pesca, por ejemplo, las redes, las tanzas, cosas que se haya tirado de un barco. ¿Cómo llegan al mar? Bueno, por haberla tirado directamente al agua. Estamos acá en Capital, estamos acá en Buenos Aires, la tiramos al río, al riachuelo, o alguien la tira, por ejemplo, está en las cataratas y la tira al agua y todo eso el río la va llevando, llega al océano y eso después el océano se encarga de llevarla a algún punto de estos que dije, que son 5. Entonces, llegan 13 millones de toneladas por año al mar, al océano. ¿Sí? Se generan 1.500 millones de toneladas en el mundo de plástico. 1.500 millones de toneladas de plástico en el mundo. 13 millones de esas llega al mar. Entonces, ¿y qué pasa con ese plástico? El plástico no se descompone, se degrada a componentes más chiquitos. Entonces, eso va generando que los peces lo vayan comiendo. Y esto llega a nuestra mesa, porque nosotros en la cadena alimenticia somos el eslabón más alto. Entonces, nosotros terminamos comiendo, nosotros tiramos plástico, y parte del plástico que llega al mar también llega de los basurales, porque el viento también los puede barrer, y ese plástico puede caer al agua, y ese cuerpo de agua termina en el mar. Entonces, nosotros estamos consumiendo, se calcula que estamos consumiendo una tarjeta de crédito por semana en plástico. ¿Cómo? Bueno, porque por ejemplo los peces
Pensemos, no sé, el pez más chiquito es comido por un pez más grande y así sucesivamente. Entonces nosotros pescamos un pez, un atún que es grande, que ya comió otros peces. Ese pez grande acumuló todo ese plástico y cuando llega a nuestra mesa, nosotros lo comemos. Pero además se dice que se ha comprobado que hay plástico en la sal, porque muchas veces la sal llega a nosotros por evaporación de agua actual, o sea, por cuerpos de agua salados actuales, entonces hay plástico dando vueltas y eso llega a nosotros. Llega a través del aire, pues también se comprobó que hay en el aire. Entonces, el plástico que nosotros tiramos, que nosotros consumimos, que después nos deshacemos de él así nomás, nos vuelve a nosotros. Todo en el planeta es un círculo. El ser humano lo que hizo fue hacerlo lineal. Bien, otro caso, por ejemplo, el auto. Reducir el consumo del auto y caminar más y andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque no solamente por nuestra salud, sino porque el auto consume gasolina, que es derivado del petróleo, y eso genera gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, explico muy rápido, son los gases que hacen que el efecto invernadero del planeta, que es lo que nos mantiene calientes, se potencie ese efecto cada vez más. El efecto invernadero es algo bueno, es necesario para que haya una temperatura constante en nuestro planeta. Si no existiese ese efecto invernadero, no existiríamos. No habría vida, como nosotros la conocemos, posible en nuestro planeta. Gracias a ese efecto invernadero, nosotros tenemos, como dije, una temperatura constante de 15 grados. Es decir, en el Ecuador es más alta, en los polos es más baja, y eso hace que el promedio de aproximadamente 15 grados. La actividad humana, con la quema de combustibles fósiles, hace que eso aumente cada vez más y que la temperatura promedio esté cada vez aumentando más, y es un desbalance muy, pero muy grande. 1 grado es muchísimo. Piensen ustedes si tienen fiebre. Con 1 grado se sienten mal, con 2 grados ya están de cama, y con 3 grados uno ya tiene que ser hospitalizado. Imagínense en un planeta, ¿sí?, donde estamos todos viviendo. Bien, siguiente, el consumo de carne. Alguien lo preguntó, esta es una de las preguntas. Consumo de carne, ¿por qué es importante reducirla? Bien, no voy a hablar sobre el derecho al animal, voy a hablar, que también obviamente, pero voy a hablar del tema impacto ambiental. Tema impacto ambiental es porque la agricultura, acá se incluye agricultura, ganadería y explotación de bosques y montes. La agricultura, estamos hablando de la agricultura industrial, para decir una manera general, lo que hace es talar bosques, eso genera disminución de los árboles que absorben el dióxido de carbono. Al cortar los árboles también eso se emite, porque después se quema, se degrada, entonces eso se vuelve a emitir a la atmósfera. Es plantar, por ejemplo, campos de soja gigantes que degradan los suelos. Es poner cada vez más animales, vacas por ejemplo, que todo su sistema digestivo genera metano. Y esos gases son de efecto invernadero. Por eso, ¿qué actividades humanas emitan más gases? Debido a la cantidad de vacas que existen actualmente en el mundo, está considerada la segunda actividad más contaminante del planeta, humana, con respecto a los gases de efecto invernadero. Primero viene la producción de energía, acá dice electricidad y calor, y después viene la agricultura. Repito, ahí está la industrial y la ganadería. No estamos hablando de la agricultura sustentable, para decirlo de alguna manera, que es la orgánica, que es más respetuoso con el ambiente y necesita mucho menos espacio. Otro de reduce, el papel. ¿Sí? El papel es impresionante. Yo acá me anoté, porque realmente eran muchos datos y me anoté para no olvidármelos. Vamos a ver si los encuentro, y si no los encuentro, bueno, no importa. El papel es más o menos, necesita una persona, está consumiendo actualmente una persona por año alrededor de 50 árboles en papel. ¿Qué significa esto? Para hacer 1 tonelada de papel se necesitan entre 6 y 9 árboles. Entonces, se calculó que actualmente cada persona está utilizando unas 500.000 hojas, eso equivale a 50-59 árboles por año, por persona. Somos 7.000 millones de habitantes en el planeta, realmente el impacto es muy grande. Entonces, ¿cómo se puede hacer?
Pasamos de utilizar hojas en blanco a utilizar hojas que ya están impresas de un lado. Usamos el otro lado. O imprimimos cuando imprimimos de los dos lados. O 2 carillas de un solo lado. Entonces, por cada carilla ponemos 4. ¿Sí? Eso es una manera de reducir el consumo de papel. El otro son, los sobres significan las cartas. Podemos digitalizar todo, mandar mails, realmente pensar, ¿realmente tengo que imprimir este mail cuando estamos en la oficina? ¿Es necesario que imprima todos estos mails o puedo digitalizarlos, armar una carpeta, hacer un backup, o sea, hacer un archivo, otro archivo en otro lado para que no se pierdan por las dudas? Es pensar un poquitito fuera de, por decirlo, de lo que nosotros conocemos, es decir, porque hay que pensar que todo esto lo hacen, todos tenemos derecho a vivir como queremos y vivir cómodos, pero justamente por eso no nos tenemos que olvidar que esto también lo hacen todos los demás. Entonces, si 7.000 millones de habitantes hacen lo mismo, el impacto es enorme en el planeta. El agua, ¿sí? Se calcula que el 16% de los argentinos no tienen agua potable, no tienen acceso al agua potable. Y es un recurso finito, del 2,5% de todo el planeta, que es 75% de agua, solamente el 2,5% es agua dulce. De ese 2,5% hay parte congelada en la Antártida, en el Ártico, que no se puede utilizar. De ese agua, el 0,025% está al acceso de las personas para ser consumida. Repito, 0,025%. No es nada. Y cada vez se está reduciendo más porque se está contaminando y se está mal usando. Entonces, ese porcentaje se está achicando cada vez más. ¿Cómo hacemos? Sencillo, cerramos. Nos cepillamos los dientes, cerramos la canilla y no dejamos que el agua corra. Lo mismo si lavamos los platos. No dejemos el agua corriendo. Mojamos, enjuagamos, todo le pasamos el detergente, lo pasamos al otro lado, o como tengamos organizado nosotros, cada uno lava los platos como quiere, o llene una bacha primero, después los enjuaga. Pero ahorremos agua en las actividades que podamos, ahorremos agua. Es muy, pero muy importante, es un recurso finito que cada vez está peligrando aún más. Se dice que la próxima guerra mundial es por el agua. Estados Unidos ya vino o las potencias ya vienen por el agua que hay en el Amazonas, bajo tierra. Entonces, por favor, cuidemos este recurso y pensemos en toda esa gente que no tiene agua potable. Bien, ahora el tema eléctrico, que posiblemente a muchos nos interese por el tema de que también el tema eléctrico nos ayuda a, si nosotros apagamos las luces, a reducir nuestra factura de luz. Apagar la luz, esencial. Si no estamos en el lugar, apaguemos la luz. El monitor es la parte de la computadora que más consume. Entonces, si nos vamos 2 segundos y volvemos, vamos al baño y volvemos, no hace falta, obviamente. Pero si nos vamos, pongámosla en stand-by, significa en modo reposo, o apaguémosla. No hace falta dejar la computadora prendida, porque el consumo eléctrico es muy alto. El aire acondicionado a 24 grados. ¿Por qué se habla de 24? Porque cada grado que uno baja en verano, 24, 23, 22, cada grado que uno baja consume 8% más de energía. Entonces, en 24 grados es donde el aire acondicionado es más eficiente. A ver, primero uno puede decidir, bueno, pongo el ventilador, que el ventilador ya disminuye la temperatura en 5 o 6 grados. En el ambiente que uno está, ya baja mucho la temperatura. Y a veces alcanza y sobra. Después, sí, bueno, si hace mucho calor, obviamente, nadie va a prohibir poner el aire acondicionado. No es la idea, no estamos hablando de prohibir absolutamente nada. No es la idea de volver a vivir a la choza o al campo, sin desmerecer. No estoy desmereciendo a esa gente, obviamente que no, estoy hablando de gente que vive en la ciudad y que está acostumbrada a X comodidad. Si tenemos aire acondicionado, no quiere decir dejemos de usar el aire acondicionado. No, simplemente pensemos, ¿podemos reducir el calor de otra manera primero? Si ya es un calor agobiante, bueno, pongamos el aire acondicionado a 24. Además, no es necesario ponerlo a menos, que se generan enfermedades. Es preferible no ponerlo más bajo. Desenchufar. ¿Por qué desenchufar? Desenchufar los aparatos eléctricos
evita que el aparato siga consumiendo. El aparato que está enchufado, el aparato eléctrico que está enchufado, sigue consumiendo electricidad a pesar de estar apagado. ¿Cómo uno se puede dar cuenta con los electrodomésticos? Por la luz roja. La luz roja, verde, azul, dependiendo. El titileo, a veces titila el aire acondicionado. El microondas, el reloj del microondas, eso se llama stand-by. Es decir, modo de reposo también. El aparato eléctrico más o menos consume un 30% de electricidad apagado. Si uno hiciese todas estas cosas, puede, por ejemplo, desenchufar, si es un televisor, lo desenchufa. Si tiene varios, puede decir, no, pero no puedo desenchufar todo lo que tengo en mi cocina. Es un bajón. Bueno, se pone una zapatilla, las que tienen varios enchufes, se enchufan todos ahí, y o uno desenchufa la zapatilla, o simplemente toca la tecla y se apaga. De esa manera, se reduce aproximadamente un 15% en la factura de luz. Es un montón. Y lo siguiente es el tema de la eficiencia energética. Ahora actualmente existe 3A más. Una con un símbolo más, después con 2 y después con 3. Eso significa que consume menos. No quiere decir que trabaje menos, quiere decir que trabaja igual, pero más eficiente, consumiendo menos electricidad para generar el mismo trabajo. Reutilizar, esta es la segunda R. Esta se aplica ahora en segundo puesto. ¿Por qué? Porque cuando uno compró algo, decir, bueno, antes de tirarlo, ¿lo puedo reutilizar? ¿Lo puedo reusar? ¿Lo puedo arreglar? ¿Puedo utilizar las hojas de otra manera? ¿Las puedo hacer? ¿Puedo hacer un bloc casero? ¿Puedo hacer, por ejemplo, botellas con puedo hacer vasos con las botellas de vidrio? Que es muy sencillo. Si lo que están viendo alguno es muy chico, por favor, si lo quiere hacer, pida ayuda a los padres. Es fácil, pero tiene sus riesgos. Y si no, bueno, latas. Con las latas se pueden hacer macetas, con los potes de helado se pueden hacer macetas, se pueden hacer un montón de cosas. Y si uno no tiene la habilidad de hacerlo, hay un montón de empresas o de cooperativas o de gente que utiliza estos elementos para hacer cosas. Entonces basta con uno meterse en internet y fijarse qué puede hacer con estas cosas antes de tirarlo a lo que viene ahora, que es el tacho. Actualmente en la Argentina tenemos 3 tachos. Tenemos el tacho negro, estos son de capital, pero bueno, el tacho negro, que es la basura, propiamente dicha, lo no reciclable, el verde, que es los reciclables, que ahora los voy a mencionar, y el compost, que ahí va todo lo compostable, o sea, la materia orgánica, que también lo voy a explicar. Abajo, si pueden ver abajo de los tachos, puse un link. Ese link, usarabasura.org, es una página donde ustedes pueden entrar para ver si no tienen recolección diferenciada. En San Martín hay. No hay, hay por ejemplo Ballester, San Andrés, Malaber, tienen recolección diferenciada un día determinado. Eso se puede averiguar en la página de la municipalidad, qué día pasa en cada lugar. Pero según leí, centro de San Martín no tiene, pero sí hay cooperativas. Bueno, uno puede entrar, puede fijarse en el buscador, qué cooperativa está funcionando en su barrio, lo mismo que en Capital. Capital sí tiene diferenciado, tiene las campanas verdes, los lugares verdes en plazas, pero también funcionan un montón de cooperativas. Entonces ahí uno puede fijarse qué hacer con los residuos. Bien, acá está la explicación. Materiales reciclables. Tenemos el plástico, todos los plásticos, incluida la bolsa, obviamente. El cartón, todos los cartones. El papel, todo el papel. El metal y el vidrio. Es decir, siempre estos materiales reciclables, que son el 46%, yo había mostrado un gráfico de torta al principio, son el 46%. Eso me olvidé de decir esto. Esos porcentajes eran un promedio entre CABA, o sea, Capital, y AMBA. AMBA incluye Capital, pero en el informe que yo leí de Ambiente de la Nación, se refiere más que nada al cordón que rodea Capital, que es lo que recibe, el SEAMSA recibe aproximadamente los residuos de unos 40 municipios, 37, 40 municipios que rodea Capital. ¿Sí? Entonces, y es importante aclarar que esos números están
o sea, se refieren a los residuos que fueron recolectados, son los oficiales. Ahí todavía hay basurales a cielo abierto que son clandestinos y muchos de esos residuos, tal vez no de Capital, pero sí de muchos municipios, terminan ahí y no son contabilizados. Entonces, estos son residuos contabilizados, son promedios de residuos que fueron contabilizados por el SEAMSE. Bien, entonces el 46%. Consta, la basura que nosotros generamos, el 46% es de materiales reciclables. Siempre cuando uno lo quiere reciclar, mejor dicho, separar, porque reciclar es algo industrial, es una actividad industrial. Uno no puede reciclar en su casa, salvo si quiere hacer papel reciclado. Todo lo demás, nosotros lo que debemos hacer en nuestras casas es separar. ¿Sí? Nosotros separamos los residuos reciclables para mandarlos a un lugar, a alguna empresa, cooperativa, alguien que se encargue de eso. ¿Por qué tienen que estar limpios y secos? Justamente porque no tienen que chorrear por ejemplo, que comimos un yogur, y ese yogur chorrea, ese pote chorrea yogur. Y si hay cartón o papel junto con eso, se ensucia y eso no se puede reciclar. Los elementos no deben estar pulcros, no deben estar 100% limpios. Simplemente con enjuagarlos un poquito, que se sequen. Eso ya alcanza para ponerlos en el tacho. Lo importante es no poner en el tacho cosas que estén chorreando salsa, o que estén chorreando yogur, o crema, o lo que sea, o gaseosa. Si tenemos una botella, la tapamos, la compactamos, porque siempre está bueno compactar las cosas, si son posibles de compactar, para achicar el espacio y que entren más. Los compostables. Muchos seguramente deben tener preguntas sobre el compostable. Son todas las cosas orgánicas de origen vegetal. Se recomienda no tirar al principio, si uno recién comienza, cebollas y cítricos, porque eso acidifica el medio, y eso, si uno tiene compost de lombriz, no es bueno. Entonces, todos los materiales orgánicos son de origen vegetal, salvo, repito, cebolla, ajo y cítricos. El único de origen animal es la cáscara de huevo. ¿Por qué? Porque se comporta exactamente como las materias de origen vegetal. Es el único de origen animal que puede ir al compost. Estamos hablando de compost domiciliario, compost casero nuestro. Los industriales sí utilizan porque ya es gran cantidad, tienen más control, etcétera, etcétera. Pero para evitar olor y para evitar que se acerquen animales indeseados, insectos indeseados, no se deben tirar desechos de origen animal. El papel también se puede tirar, pero el papel sin tinta. Siempre papel sin tinta. Y el cartón. El cartón también se puede tirar ahí en el compost, siempre que no esté engrasado y que no tenga color. Por ejemplo, el maple de huevo. El maple de huevo que no tiene color, se puede tirar al compost, porque es el material seco que puede ayudar a regular la humedad. Bueno, los restos de poda de jardín también. Si uno tiene jardín y podó, cortó ramita, eso también puede ir al compost. Y después tenemos el 77%, me había olvidado de eso, que lo había mencionado en la torta, antes al principio. Y después tenemos los no reciclables, las colillas de cigarrillo. No son reciclables, pero eso no significa que lo tiremos al suelo. Si alguien fuma, por favor no tire la colilla de cigarrillo al suelo, porque es un gran contaminante, tiene más de 1000 sustancias tóxicas que terminan en el agua, funcionan como un saquito de té. Cuando la colilla llega al agua, sigue emitiendo, no solo absorbe, si cae en la calle, absorbe químicos, sino que cuando llega al agua empieza a liberarlos. Es el contaminante número 1 en los mares y en las playas, la colilla de cigarrillo, porque la gente cree que se composta, se degrada, y no se degrada, es de plástico, tiene un montón de químicos. Entonces, por favor, si fuman, apáguenlo y tírenlo al tacho de basura. El cartón y el papel engrasado tampoco se puede reciclar. Todo lo que esté manchado con grasa no se puede reciclar. Si se puede lavar como un film, se puede, limpiémoslo, pero no se puede. No lo pongamos en los reciclables, lo engrasado. Las bombitas de luz, todas las bombitas de luz, tampoco se pueden reciclar. Así como la tecnología, todos los aparatos electrónicos, eso va después. Y los aparatos electrónicos. Esto se puede reciclar, pero son considerados basura peligrosa, residuos peligrosos.
Entonces hay que averiguar antes de tirarlos, no lo tiremos con la basura reciclable, con los materiales reciclables, sino averigüemos donde vivamos dónde llevar estos desechos. Las lamparitas y toda la tecnología, celulares, mouse, computadora que se rompió, etcétera, etcétera, etcétera. Averigüemos dónde llevarlo. No lo tiremos con la basura ni con los reciclables. Y la comida, lamentablemente, la que fue hervida, los restos de comida que sobraron, no se pueden tirar al compost. Se debe tirar a la basura. Preferible, por favor, no tirar comida. Congélenla, métanla en la heladera o dénsela al perro, pero tratemos de no tirar comida. Bien, esto es 17%. Como se pueden ver, lo que termina resultando es un 17%. Nosotros habíamos hablado que era 1,3 kilos por persona que se generaba de basura. ¿Sí? Estamos hablando del AMBA, capital y el alrededor. 1,3 kilos por persona. ¿Qué pasa si aplicamos lo que yo dije antes, si reciclamos, si separamos los residuos reciclables, si hacemos compost, generamos 0,2%, o sea, 200 gramos de basura, que estamos hablando de pasar de una cantidad, una bolsa enorme, pasamos a tener una bolsa muy chiquitita. Esto obviamente va a variar según lo que consuma cada familia y cada individuo. Puede ser más, puede ser menos. Pero más o menos se reduce esta cantidad. Y esto sí va a terminar en el SEAMSE. Pero, miren, de las 19.000 toneladas por día que se genera si uno no recicla, si de las 15 millones de habitantes no reciclan, si todos reciclásemos, pasaríamos a 3.300 toneladas. Eso es un número muy grande, decís, pero ¿cuánto equivale esto? Bueno, esto equivale a 2.000, si no reciclamos, 2.800 camiones de basura. Esto es un montón, porque si uno pone los camiones uno detrás de otro en General Paz, estos camiones ocupan toda General Paz. Imagínense. Obviamente esto no lo vamos a ver nunca, pero imagínense estos 2.800 camiones yendo y viniendo llevando basura. Es un montón. Es un montón por la contaminación de gases de efecto invernadero, por el tránsito, por un montón de cosas, es un montón. ¿Qué pasa si reciclamos? Esa cantidad de camiones se reduce a 490 camiones. Entonces uno dice, bueno, pero uno no se da cuenta, de lo que yo hablaba antes, uno no se da cuenta de ese impacto. Pero uno debe pensar, está bien, si yo no lo hago, no lo hace nadie, estamos todos en la misma. Pero si yo lo hago, lo hace el otro, 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 el impacto que uno creía que era muy, muy chiquitito, se transforma en un impacto enorme, positivo siempre. Bien, ya estamos terminando, creo que quedan 2 diapositivas, 3, ya estamos terminando. Entonces, esto es la economía circular. Muchas veces se deben haber escuchado la economía circular. ¿De qué trata eso? De que las cosas no lleguen al basural. Sí va a llegar la disposición final, como pueden ver abajo, dice no reciclables y disposición final. Es lo que hablamos. Llega solamente un 17%. Que tal vez se encuentre una solución para ese 17% y se pueda hacer algo. El resto de los reciclables pasan, estamos en la parte baja del gráfico, pasan al tratamiento y clasificación. Ahí se clasifica, el plástico va para un lado, el papel va para el otro, el plástico se manda a una empresa donde se transforma ese plástico y este plástico se vuelve a mandar a los productores de, por ejemplo, gaseosa. Entonces eso vuelve al sistema. Por eso se llama reciclar. Reciclar significa reciclo, es volver al ciclo y que eso no se corte. Es cortar con la cosa lineal y pasar a un sistema circular. Justamente industria de reciclaje, y se fabrican nuevos productos. Lo mismo con lo orgánico. Lo orgánico, uno puede hacer compost en su casa, y utilizar la tierra que se genera, que es la mejor tierra que existe por los nutrientes que tiene, pero además, hay compostaje industrial, como dice ahí, el SEAMSE tiene, que me olvidé de decirlo, el SEAMSE tiene un compostaje que utilizan esa tierra que se produce, se utiliza en los parques, se utiliza en centros educativos, se utiliza en los parques de los hospitales, se utiliza un montón de cosas. Todo eso con residuos. Es tierra, si estamos en nuestra casa, es tierra gratuita que estamos generando a través de residuos que hubiésemos tirado
Y en lugar de tirarlos y hacer los compostajes, después nos evitamos comprar bolsas de tierra. Y si no tenemos una casa con parque, lo hacemos en el balcón. Hay composteras muy fáciles de hacer o se pueden comprar. Bien, eso hace que esto... Sí. ¿Te parece ir redondeando así llegamos a hacer las preguntas Dale, sí, perfecto. Dale, no sé entonces... Perfecto, sí, ya estamos terminando, me queda esta. Entonces, para terminar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se llama ODS, son los objetivos que desarrolló la ONU, ¿sí? Se llama Agenda 2030, porque es lo que se calcula, todos esos objetivos que los van a ver, son lo que es necesario para evitar que para el 2030 se aumente la temperatura del planeta en 1,5 grados. No hay mucho tiempo. Entonces hay que hacer todo esto, cada país está acomodando lo que necesita para evitar que la temperatura del planeta llegue a 1,5 grados de calentamiento. Bien, entonces, este es el final. Es muy importante esta frase: trabajemos todos los días para hacer del mundo un lugar más limpio, justo, sano y sostenible. Cada uno de nosotros tiene en su poder, lo que tenga a su alcance, el poder cambiar las cosas. ¿Sí? Como yo dije antes, somos parte del problema, pero por suerte somos parte de la solución. Gracias. Muy bien. Gracias, Mati. Le voy a dar la palabra a Luciano, que estuvo recolectando varias de las preguntas que estuvieron haciendo. Si alguien más quiere preguntar o agregar, puede ir escribiendo. Y Lucho las va a ir leyendo. También mucha gente nos está preguntando por las botellas de amor, así que ahora también hay varias preguntas de eso. Así que bueno, ahora a medida que Lucho te pregunte, puedes ir respondiendo. Dale, sí. Esa iba a ser mi primera pregunta. A ver. Las botellas de amor, porque preguntaron qué se puede meter adentro, qué tipos de plástico y... Bueno, ¿qué lleva dentro de la botella de amor? Que es como muy importante, ¿no? Es una forma de separar y reciclar las cosas. Bien, yo no sé si me ven. A ver, ¿se me ve bien? ¿O tengo que dejar de compartir pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se ve acá la botella? Sí, se Por ve. ahí si dejas de compartir pantalla se puede... ¿Se ve mejor? ¿Puedo dejar de compartir sí. pantalla? Sí, bueno, a ver, esperemos, vamos a ver de dejar de compartir pantalla, así también veo las caras de aburrimiento. ¿De aburrimiento? No, espero que no. No, espero que no. Bien, entonces, esta es la botella de amor. La botella de amor, también hay una que se llama ecoladrillo. La diferencia es que, bueno, acá, como pueden ver, hay envoltorios. En teoría, el envoltorio se puede reciclar, pero como se necesita mucha cantidad para que sea, digamos, útil para las empresas, lo que se hace es meterlo acá adentro. Entonces, todo lo que entra acá son los envoltorios de galletitas, de barritas de cereal, bolsitas chiquitas que si no pudieron reducirlas en la primera R, las aceptaron, automáticamente fueron al kiosco y la aceptaron, fueron a la dietética y le dieron una bolsita chiquitita, bueno, va acá adentro. Para no tirarlas al reciclable, porque se debería reciclar, pero es difícil, entonces dicen, bueno, es preferible tirarlas acá adentro. Los papeles de caramelo, de chicle, va acá adentro. ¿Qué se hace con la botella de amor? Bueno, fíjense en Google, pueden poner botella de amor, hay distintos puntos donde se pueden llevar. Es lo que dije, el ecoladrillo, lo que se hace es, así como viene la botella, la meten en la construcción, se tapa con cemento y ya está. Ese es el ecoladrillo, basado en la botella. La botella de amor lo que se hace es derretir el plástico que está acá adentro, se abre, se derrite y se hacen mesas, sillas. En la bioferia yo lo vi, realmente lo vi, realmente parece madera, es impresionante, entonces se hace eso. Siempre acuérdense, siempre que esté limpio y seco. No metan acá algo con aceite o con salsa o lo que fuese, porque va a empezar a pudrirse, se va a ensuciar todo y lamentablemente esto no va a servir. Bueno, teníamos otras preguntas que nos habían hecho antes, sobre que las fuiste respondiendo, sobre el papel o las lamparitas. Sí. También habían preguntado, por ejemplo,
la botella de aceite que compras, lo usás, esa botella de aceite se lava, se limpia con detergente y se pone para reciclar, se tira. ¿Qué se puede hacer con eso? Sí, el tema del aceite es un problema, porque obviamente que el aceite no se debería tirar por la cañería, porque es muy contaminante. A ver, lo ideal siempre es preferible tapar la botella bien y tirarla reciclable, porque realmente, si uno piensa, es muy difícil sacarle el aceite que queda pegado en la botella y el resto de aceite que queda en la botella es muy difícil de quitar. Entonces, para ahorrar agua y ahorrar detergente, yo diría tapar la botella bien para que eso no chorree, porque si no se arruina todo lo que está Echás a perder debajo. todo. Claro, la tapan, o sea, se puede compactar también, uno la compacta o la dejan así, se tapa y se tira. Genial. Y también el aceite utilizado también se puede separar y hay puntos, ¿no? Donde se pueden Sí, llevar. exactamente. En Capital hay puntos, los puntos verdes que están en Capital se pueden llevar ahí, tanto los materiales, los residuos peligrosos, las bombillas, la bombita de luz, todo lo tecnológico se puede llevar ahí, porque después ellos se encargan. El aceite es preferible meterlo en un frasco, envolverlo bien para que no se rompa, eso se puede ir acumulando, no es que hay que usar el aceite, tienen así aceite y hay que llevarlo, lo pueden ir acumulando y después llevarlo todo junto. Después hay también microemprendimientos donde ese aceite se utiliza para hacer jabón, Mira. no es algo difícil de hacer jabón con aceite reutilizado, perdón. Entonces también es una manera. Pero siempre que tengan dudas, por suerte tenemos internet actualmente, entonces uno puede siempre, porque cada barrio, cada lugar, cada provincia funciona de distinta manera. Entonces es muy difícil decir, vayan acá. Entonces siempre busquen, no sé, una página oficial del municipio, de la ciudad, si están en capital, y ahí van a encontrar la información. Yo dejé los links abajo en una de las filminas de las diapositivas, puse abajo el link donde se podían meter. Bueno, genial. Se me fue la pregunta, perdón. Otra pregunta que hicieron fue, ¿qué se te ocurre vos desde tu experiencia, la mejor forma de convencer a un amigo, un vecino, un familiar, alguien, para que se empiece a reciclar? ¿Cómo pensás vos que es la mejor forma o cómo se les puede incentivar a reciclar? Porque esto es como un trabajo en conjunto de todos. Un poquito de cada uno hace una acción muy chiquita, hace una acción enorme, gigante, que produce un cambio enorme. Es una pregunta difícil porque cada persona funciona de una manera distinta. Entonces, tal vez, no sé, hablo con vos, Lucho, y te convenzo de una manera y después hablo con otra persona y la convenzo de otra, o eso que yo le dije no sirvió. Entonces, realmente hay que tratar de, con la experiencia que me está dando la vida, tratar de no estar atacando todo el tema al tiempo. A mí es algo que me interesa mucho y me preocupa mucho, entonces a veces en mi experiencia me pongo a veces pesado, para decir una manera, porque uno conoce el antes, el durante y el después de todo esto, pero lo importante es tratar de convencer a las personas por medio de datos, como estoy haciendo ahora. Trato de no dar datos grandes, trato de que sea más al hueso y que sea algo sencillo de entender. Por ejemplo, esto que yo les dije, cada persona produce 1,3, si reciclamos se reduce a 0,2. Es difícil, por ejemplo, la parte eléctrica tal vez es más fácil, porque si a uno muchas veces a una persona se le dice, mira, vas a ahorrar tanto dinero, es más fácil hacerlo reaccionar. Entonces, tal vez a esa persona se le habla de un tema monetario y va a reaccionar, y tal vez a otra que es más consciente se dice, mira, estamos produciendo esto, estamos haciendo que todo este residuo vaya y se contamine X lugar o contamine el agua, y tal vez la persona reacciona. Entonces me parece que es difícil esa contestación, no es 1+1. No sé, la verdad que habría que ver cada cosa, cada persona puntual, cada lugar puntual, cada provincia puntual, cada barrio puntual, a ver cómo implementarlo. A las posibilidades de cada uno también. Claro.
Y ahora, hablando también en el momento que estamos sufriendo de la pandemia y todo esto, ¿qué impactos está habiendo en cuanto al reciclaje, el medio ambiente y todo, por el estar más tiempo en casa o haciendo otras cosas? ¿Está siendo positivo, negativo? ¿Se tiene datos sobre eso? No, datos todavía no se tienen porque es muy pronto. Generalmente los informes se generan con meses o un año, pasa un año y recién se genera, pues se recolecta toda la información, se recolecta todo, entonces ahí se genera. Sí se sabe que se redujo mucho, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, pero esto es al comienzo, se vio una disminución de la contaminación, se ha compartido en Instagram un montón de ciudades como en China, por ejemplo, que ya se veía el cielo celeste, o en India, que se veían las montañas de fondo que antes no se veían. O sea, los gases de efecto invernadero, debido a la disminución de la actividad humana, los vuelos, el barco, los cruceros contaminan muchísimo, la industria, eso se notó mucho y muy rápido. El tema es que actualmente tanto Estados Unidos como China dijeron que no van a reducir su actividad, están de vuelta produciendo y están, para recuperar el tiempo perdido, están produciendo mucho más y consumiendo mucho más, por lo que ese impacto positivo que se vio antes, el negativo está recuperando espacio de vuelta. Y con respecto yendo a cada individuo, repito, depende de cada uno, depende de cada hogar cómo consume. Si, como no están funcionando los recolectores diferenciados, hay mucha gente que o que no está reciclando o que tiene todos sus reciclables en su casa. La gente que realmente está como muy metida en el tema, tiene todas las cosas ahí separadas esperando que eso suceda, o las está llevando. Acá en San Martín hay puntos, no sé si todos los que están acá presentes son de San Martín, pero hay puntos donde se pueden llevar, puntos verdes donde se pueden llevar. Sí hay un impacto tal vez mayor porque se está usando guantes, tal vez, viste que son estos guantes de plástico, Claro. se usan, a veces se tiran, o los barbijos, muchos estamos utilizando, yo utilizo, mi familia utiliza todos reutilizables, de tela, o algunos que se ponen alguna servilleta en el medio. Eso es una manera de reducir. Si todos estaríamos utilizando los barbijos estos que se tiran, ¿qué pasa? ¿Sí? En los hospitales se utiliza eso porque no queda otra. Entonces ahí sí vamos a ver dentro de un año, dentro de varios meses, cuando salgan las cifras, qué pasó con todo eso. Si se pudo reciclar, si se incineró controladamente, hay que ver. Eso todavía no se sabe mucho. Bueno, vamos ya cerrando las preguntas. Ahora le voy a pasar la palabra a Marcela, que yo voy a hacer el cierre. Dale. Marcela. Tenés silenciado el micrófono ahora. No sé si alguien se lo puede habilitar o... El micrófono de Marcela, a ver. A ver ahí. Ahí está. Ahí va. Bueno, sé que ya estamos con el tiempo justo, el licenciado Bokenhans, licenciado Lobos, así que antes de darle la palabra a usted, quería dejar algunas preguntas que me parece que nos exceden para esta reunión, en donde la temática era una temática más concreta, más del vecino, de todos nosotros como individuos, que es la de la regla de las 3R, que ojalá esto se tomara como concientización a nivel regional, a nivel mundial, a nivel nacional, pero bueno, entonces quedaron una serie de preguntas que se hicieron en la inscripción y que van surgiendo incluso en estos días, como por ejemplo, qué es lo que se está haciendo a nivel cambio climático, a nivel mundial, Naciones Unidas, UNESCO y demás. Sé que hay protocolos a seguir y que sobre todo las naciones más importantes del planeta en cuanto a economía son las que menos lo cumplen. Algo de eso, Matías, lo mencionaste vos. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, yo simplemente las nombro y las dejo para que, si Red Punto generosamente nos permite hacer una nueva convocatoria, las trabajemos. Otras preguntas que surgieron, por ejemplo, tienen que ver con el tema de las papeleras que fueron un tema muy importante con nuestro país y que nos generaron un conflicto allá
tiempo atrás con Uruguay, y qué está pasando en esa zona. Bueno, hay muchas preguntas que tienen que ver con la compostera, cómo hacer una compostera, vos lo mencionaste varias veces, y otras preguntas que apuntan fundamentalmente al rol de la educación. Yo creo que ahí, bueno, como docente hay mucho para trabajar, e insisto, quedaría para una charla más. Y en último lugar, también sé que hubo preguntas acerca de cuáles son las políticas a implementar. ¿Qué te parece a vos con respecto a cuál sería la política a implementar en nuestro país con respecto a medio ambiente, con una proyección a largo plazo? ¿Qué es lo que se puede hacer con respecto a nuestro municipio? Vos sos vecino igual que la mayoría de nosotros en San Martín, y sabés que hay algunas de estas cuestiones que, si bien se implementan en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se están implementando aquí en San Martín. Por ejemplo, en San Andrés, esto de reciclar y los lugares, o la bolsa verde y demás, no llega a implementarse. Bueno, pero como a mí, lamentablemente, Internet me va haciendo fluctuar, voy a hacer de cuenta que por ese motivo estoy cerrando ya mi pequeño aporte, y le voy a dar entonces sí la palabra al licenciado Lobos para que haga su cierre, no sin antes agradecerte, Matías Bockenhans, tu participación. Ha sido muy didáctico, muy claro en tu mensaje, y agradeciéndole también a Luciano Zoraire y a Laura Bockenhans por su participación, y bueno, y a todos ustedes que amablemente se inscribieron hoy, por prestarnos sus oídos, y porque sé que a partir de ahora vamos a empezar, los que no lo habíamos hecho hasta ahora, a implementar estas pequeñas actividades cotidianas. Matías, quédate tranquilo que me quedó claro lo de la botella de amor y algunas otras cuestiones. Cualquier cosa que me escriban al mail o me agreguen a Instagram y no hay ningún problema. Perfecto. Yo ahí subo imágenes y cosas explicativas, y cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Si algo quedó en el aire o no quedó claro o queda duda, podemos conversar horas y horas sobre esto. Pero bueno, licenciado Lobos, todo suyo, espero que hayamos sido puntuales. Bueno, muchas gracias, Matías. La verdad que felicitarte, una exposición brillante. La verdad que tuvimos en un momento casi 70 asistentes, y durante toda la charla nunca bajamos de 62, 63, así que durante todo el tiempo mantuviste cautiva la audiencia, así que felicitaciones por la exposición. Gracias. También a quienes te acompañaron, ¿no? A Laura, a Luciano, que la verdad que hicieron un trabajo de recopilación y de intervención con las preguntas excelente. Yo, antes de dar las palabras finales, quiero decirles que no solamente hay gente de San Martín, está Guillermo Storni de San Vicente, está Nito Barbosa de Avellaneda, y quiero que también nos salude rápido, porque la vi conectada ahí y no me avisó que estaba, y yo me empecé a fijar quiénes estaban, que no suelo hacerlo, así que quiero que Carolina Estebarena, que es una gran amiga también de la vida y es legisladora en la ciudad de Buenos Aires, nos dé un saludo, y yo retomo la palabra ya para dar el cierre. Así que hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, no entendía qué era eso que me decía, habilita el micrófono, habilita el micrófono. Bueno, sí, gracias Matías, y gracias a Matías el expositor, realmente estuvo bien. Mirá que yo me consideraba especialista y aprendí un par de cosas con tu exposición. Bueno, gracias. Estoy contentísima de haberme conectado, que lo hice originalmente para acompañar a mi amigo Lobos y a Marcela, pero muy satisfecha, y probablemente te invitemos. Yo soy diputada de la ciudad, así que estamos, y presido la Comisión de Cambio Climático, tenemos el desafío de organizar unas cuantas jornadas, y si bien Punto te va a tener, digamos, como que te vio primero, seguramente nosotros te convocamos más adelante a que des alguna charla, tal vez no dirigida a vecinos, sino más bien a legisladores, que también necesitamos que algunos tomen conciencia, porque no somos tanto los ambientalistas o las 3R adentro, y que lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Al menos 2, seguro, contás, pero somos 60, así que te aprovecho para cursar la invitación
Y bueno, Mati Lobos, te agradezco por haberme dado 2 minutos la palabra. Gracias, Caro. Y Gracias. bueno, obviamente que también reiterar el agradecimiento a Marce Frick, que hizo posible esta conexión con Matías y todo el equipo. Yo simplemente remarcar sobre el cierre 2 cosas que para mí son centrales, y también lo dijo Caro, lo importante que es poder conectar con la sociedad, con organizaciones de la sociedad civil, para que realmente nos ayuden en la elaboración de la política pública, en la concientización. Lo dijo claramente Caro, ¿no? Como muchas veces los propios legisladores o quienes tenemos responsabilidad de gobierno, muchas veces estamos alejados de estas visiones, y la verdad que nos abren la cabeza, nos permiten repensar un montón de cuestiones. Hoy nos toca el tema medioambiental, pero la política de Estrado se trata de esto, ¿no? De poder trabajar de manera integrada con la sociedad y con los ciudadanos que están activos, porque si no, es una política de Estado que se hace desde un laboratorio, y la verdad que la política de Estado tiene que estar testeada en el terreno, y qué mejor testear el terreno que los propios ciudadanos y vecinos que tienen estas inquietudes. Y finalmente tomo algo de Matías, y es algo que realmente a mí me gustaría cerrar, la importancia de concientizar a la gente, ¿no? Yo me quedé pensando cómo una gran cantidad de pequeñas acciones que podemos hacer nosotros todos los días, eso es lo que contribuye al gran cambio para poder preservar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Exacto. A veces uno con pequeñas acciones dice, yo con esto no estoy contribuyendo nada, pero si muchas pequeñas acciones se van sumando de manera consistente en el tiempo, vamos logrando ese gran cambio que necesita toda política de protección del medio ambiente. Así que yo con esto quiero cerrar, no decirles un chau, porque seguramente va a ser un hasta luego. Yo sé que esto va a generar mucho impacto, seguramente esta charla se va a querer repetir en otros ámbitos, así que les voy a decir un hasta luego. Todo esto va a estar subido y publicado en la red Punto, para que también todos puedan tomar contacto con todo lo que se habló acá y sigamos conectados. Así que si desbloqueamos los micrófonos, un aplauso para Matías y el equipo, y por mi parte un hasta luego, no un chau, sino un hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.